recuerdan, y, y, y llegamos hasta, bueno, les dejé investigar, leer, hacer cosas de todo eso hasta la modernidad, ¿no? Hasta racionalismo y empirismo. Entonces, hoy haré un resumen de todo esto y hablaré del inicio de la modernidad con Descartes y Bacon, ajá, y hablaré de la modernidad hasta antes de Kant. Ajá. La siguiente semana, Kant, Hegel, quizá romanticismo, algunos de por ahí, quizá llegue hasta la crítica de Marx a Hegel. Para la última semana, hablar de Nietzsche y regresar a Platón, porque Platón, todo lo que dice Nietzsche ya lo había dicho Platón, nomás que Nietzsche no lo va a reconocer, y nadie, pero bueno, entonces eso haremos hoy hasta antes de Kant, la siguiente Kant, Hegel y la crítica del siglo XIX, y la última sesión hablaremos de tragedia con Nietzsche, un poco el inicio del siglo XX, y regresaremos a Platón para ver cómo todo es trágico, pero no triste, trágico sí, triste no, pero bueno, lo cual implica que como este es el quinto semestre, y ustedes no tienen que meter pase reglamentado ni nada por el estilo, puedo aprovechar las 2 semanas de diciembre para trabajar de alguna manera. Es decir, la primera semana de diciembre, la semana que empieza el 29 de noviembre y termine creo que el 3 de diciembre, esa semana programaré el examen en Zoom. Ajá. Porque aparte también se supone que la semana que entra, que es lunes 15, creo, no hay clases por lo de la revolución del 20, ¿no? Entonces yo creo que volveremos a tener clase en Zoom hasta el miércoles, y dejaré algo quizás en la semana, en el modo, ¿no? Pero la idea es que en la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre, yo programo el examen, ya sea en lunes, ya sea en miércoles, eso lo decidimos sobre la marcha. O sea, el examen sería 29 de noviembre o 1 de diciembre, alguno de esos 2 días, yo lo programo en Zoom, y si tengo chance, nos conectamos en Zoom y en Moodle, o sea, para que hagan el examen mientras yo los veo, y si no, pues como la vez pasada, yo confiaré en que no van a copiar ni nada, y lo programo y ya lo hacen. ¿Sale? Esa es la idea. Ahora, eso quiere decir que el día que hagan el examen, ya saben que ustedes automáticamente ven cuánto sacaron en el examen, entonces ya sabrán cuánto sacaron en los 2 exámenes. Recuerden que el punto 0 a punto 4 baja y punto 5 a punto 9 sube, para que sepan, promediando los 2 exámenes, cuánto sacarían en el porcentaje de exámenes, que es el 70%, si no recuerdo mal. Y entonces, con eso que ustedes ya sabrán, y si entregaron todo lo de módulo, si subieron todo, y si aparte ya me mandan lo del libro que contestaron y todo esto, ahorita les digo cuándo y cómo, ya sabrán más o menos su calificación. Es decir, si entregaron todo, trabajaron durante todo el semestre y promediaron 8, supongamos, o 9 con los exámenes, o incluso 6, pues tendrán alrededor de 6, 8 y 9, ¿no? O sea, quizás un poco más si entregaron todo. ¿Ah? Ahora, también deben tener en cuenta que los que leyeron la novela pues, tienen que mandarme un control de lectura, pues, o sea, qué opinaron del texto, qué les pareció, les gusta, ¿no? Y todo lo que piensen y quieran decir al respecto, lo pueden decir en una cuartilla dicen, está chido, o perdí el tiempo, o me abrió los ojos ante esto, o me gustó el giro narrativo de acá, o lo que quieran decir de la novela, eso es un punto, ¿no? Entonces, bien, ahora, el semestre, las clases oficialmente acaban el 26, entonces la semana del 29 y la semana del 6 de diciembre, que es la última, porque la universidad se supone que cierra administrativamente el 10 de diciembre, sí, saben, ¿no? Siempre es antes del Día de la Virgen o alrededor del Día de la Virgen, eso es pura coincidencia, no es que en la UNAM adoremos a la Virgen de Guadalupe, pero esas 2 semanas, la del 29 y la del 6, 29 a 3 y 6 a 10, me parece, o 6 a 11 de diciembre, esas 2 semanas ustedes pueden enviarme tanto el trabajo en un archivo de Word de punto extra como
algún documento en PDF, en donde puedan subir las fotos de que contestaron el libro, ¿no? O incluso si las actividades del libro las hicieron en Word, por ejemplo, me mandan el archivo de Word completo y ya, ahí como ustedes lo hayan hecho, ¿no? Ahora, yo tengo 3 correos, uno de Gmail, uno de Yahoo y uno de la UNAM. Me lo van a mandar al de la UNAM. Aquí lo pongo otra vez, seguro ya lo tienen, pero lo pongo por si acaso. Mi correo es josedaniel.pinón, ajá, arroba cch.unam.mx. A este correo me van a mandar del 29 de noviembre al 10, más o menos, 11 de diciembre. En cualquiera de esas fechas, me mandan por correo la evidencia de su trabajo en el libro y el trabajo del punto extra. En el caso de que alguno de ustedes, que seguramente fueron varios, no comparsen el libro por cuestiones de dinero o por lo que sea, porque no salían en la pandemia o lo que sea, pues me mandan hoy, terminando esta clase, me mandan sus datos, me mandan un WhatsApp personal, no al grupo del grupo, sino al personal, o sea, directamente a mí, me mandan un correo diciendo, ¿sabes qué onda? Yo no lo tengo, por favor, mándame el cuestionario, que va a ser en vez de, ¿no? O sea, justamente yo contemplé que hubiera quien no compraba el libro y yo les mando el cuestionario que cubre eso, digamos, obviamente no cubre el texto, o sea, no cubre las lecturas y todo esto, pero sí, pero sí las actividades. Aquí preguntan, Jennifer e Ethan preguntan algo, no, votaciones no, chatear, a ver, solo es mandar, sí, solamente las fotos del libro contestado, o bien el archivo de Word en donde hayas hecho las actividades, Jennifer. Cada quien decidió cómo hacerle, y ya. Obviamente, si son fotos, pásenlas a PDF, todo para que sea un archivo más comprimido, ¿no? Más leve, o en zip, mándenlo para que pueda cargarse en el correo, ¿no? Esto del libro, sí, todo el libro, finalmente de nada, Jennifer, y Ethan, sí, sí es todo. Obviamente no me mandes las fotos de la parte escrita del libro, sino nada más de donde tú contestaste, porque el libro yo lo tengo, ¿no? Pues sí, de las actividades es nada más Gaspar, De Caro, Ángel, Ethan, ¿ok? Bien, eso es el asunto. Y tienen, yo les dije desde el principio del semestre, podían ir haciéndolo, leyéndolo, para que ahorita ya nomás les falte poquito, ¿no? Y, 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 y ya, pero ya, si alguien lo guardó y no ha hecho nada, pues póngase a hacerlo en los tiempos en donde no se encime con otras materias, porque yo sé que ahorita es periodo de entregas, es periodo de exámenes, es periodo de un montón de cosas. Por eso la idea era que durante el semestre fueran contestando y leyendo, ajá, pero pues finalmente cada uno de ustedes sabe y ojalá no se les junte mucho. Yo deseo de todo corazón que salgan lo mejor posible y que cumplan con todas sus materias y que filosofía en ese caso no les resulte algo pesado para las otras, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces el examen es en 3 semanas. Hoy vemos hasta la modernidad, después Kant, Hegel, siglo XIX, la semana que entra, la última vemos Nietzsche, Platón, tragedia, y la primera semana de diciembre, en el 29 de noviembre o el 1 de diciembre, programaré el examen, ¿va? Para quienes van llegando, que creo que es Montserrat, ¿no? Colín, sí, hola, faltabas tú. A Lisette tampoco la saludé, y a Sara tampoco, a Eder, Emanuel, y Romeo también, hola, Jennifer, Emanuel, ajá, ok, y ya. Hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas. Bien, entonces quienes van llegando, lo que estaba anunciando era esto, hola, hola, era esto de que ya nos quedan 3 semanas, contando hoy, entonces tenemos 3 clases y la primera semana de diciembre que oficialmente ya no hay clases, programa el examen para que lo hagan, ¿no? Ya sea que me pueda yo conectar con ustedes en Zoom al mismo tiempo o que, como la vez pasada, lo contesten así, yo confío en ustedes, ¿no? Y bueno, y como les doy las semanas del 29 de noviembre y la del 6 de diciembre completas para mandar lo del libro y lo del punto extra y todo esto, pues entonces las calificaciones finales yo las podré mandar hasta estando en vacaciones.
yo las mandaré al grupo, ya sea antes de Navidad o después de Año Nuevo, ya sea que me digan que mejor al mal paso darle prisa, es decir, darle las calificaciones antes para que ya pasen las fiestas felices, o bien después, para que pasen las fiestas felices y ya después se lleven el chasco de la calificación. Ustedes me dicen, pero igual pueden ir conociendo su calificación si tienen las calificaciones de los dos exámenes, ¿no? Le calculan lo que entregaron y le calculan el punto extra, ¿no? Pues, y más o menos para que sepan cuánto van a sacar, ¿va? Y ya oficialmente les mando la calificación al grupo de WhatsApp, nombre por nombre, con calificación, en diciembre, ya en vacaciones, ¿no? Junto con un pensamiento de Navidad bien bonito, ¿no? No, quién sabe si eso surja, pero bueno, esa es la idea. Entonces ya se nos acabó el semestre casi casi, y entonces vamos a hoy en día a poner atención porque voy a decir muchas cosas, voy a dar mucha información, para desde época de Alejandro Magno irnos hasta el siglo XVI, que es la modernidad, ¿no? Entonces voy a decir varios datos que pueden serles útiles. Ya saben cómo me arranco y hablo de muchas cosas, pero bueno, porque hay que emparejarnos, ¿no? Porque hay que llegar al siglo XIX con Nietzsche en 2 semanas, y Kant amerita una sesión completa, Hegel, entonces ahorita vamos con los más suaves, ¿no? Bueno, más suaves hasta cierto punto, porque también son pesados. Pero bueno, hace 3 semanas que nos vimos en Zoom, llegamos hasta el dominio de Alejandro Magno, ¿no? Dijimos que Platón fue maestro de Aristóteles y Aristóteles de Alejandro, y que justamente la filosofía aristotélica, también la platónica, pero Platón es como más sutil porque escribe diálogos, ya sabemos, pero la filosofía aristotélica ya pretende abarcarlo todo racionalmente, ya pretende filosofar de todo, ya filosofa de la naturaleza, filosofa de la política, filosofa del lenguaje, filosofa de las maneras en que funciona el razonamiento humano, la mente, filósofa de los animales, de los astros, de todo lo que es posible filosofar, filosofa Aristóteles. Y de hecho, eso es importante para cuando hablemos al final de esta sesión, en el conjunto de libros llamados por la tradición medieval de lógica, pero que en griego se llaman órganon, así la palabra órganon en griego quiere decir método, quiere decir procedimiento. Bueno, en este conjunto de libros que habla de procedimientos lógicos, es de procedimientos como pensamos, Aristóteles establece el método que debe usar cualquier investigación científica. Recordemos que para Aristóteles ciencia y filosofía son prácticamente lo mismo. Entonces, cualquier investigación de tipo científico o filosófico debe usar ese conjunto de métodos para decir verdad, para tener conocimiento. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el método aristotélico de conocimiento ya lo habíamos mencionado alguna vez hace una sesión, es el método silogístico, ¿no? O sea, Aristóteles dice cómo debemos razonar o cómo debemos plantear los razonamientos, cómo unirlos para poder llegar a verdades acerca de cualquier cosa. El ejemplo clásico, todo ser humano es mortal, Sócrates es ser humano, por lo tanto, Sócrates es mortal, porque ser humano con mortal y Sócrates con ser humano se cancelan los seres humanos y quedan unidos en la conclusión el Sócrates con el es mortal, ¿no? Digamos, el término medio, ser humano, enlaza al concepto Sócrates con el concepto mortal, entonces la conclusión es Sócrates es mortal, por ende, ¿no? Digamos, ese es el silogismo básico, y todas las ciencias o cualquier investigación científica acerca de cualquier objeto debe proceder de esa manera. Hay obviamente distintas figuras silogísticas, argumentales, diríamos, pero es esta figura del razonamiento silogístico de partir de premisas verdaderas para concluir afirmaciones verdaderas o negaciones verdaderas. Es el procedimiento de la ciencia en Aristóteles para abarcarlo todo, ¿no? Para conocer cualquier cosa. De lo que sea de lo que hables, si lo hablas de la manera en que él lo dice en sus libros de lógica, entonces estarás diciendo verdad y podremos tener conocimientos, ¿no? Esto es importante y guárdenlo para el rato que hablemos de los modernos. Pero es importante, ¿por qué? Porque Aristóteles fue maestro de Alejandro,
príncipe de Macedonia, dijimos hijo de Filipo, que según el mito que cuenta Plutarco, él había sido hijo de un dios, que obviamente el rey de Macedonia contrató al filósofo más importante de todos, Aristóteles, para ser el pedagogo de Alejandro. Y Alejandro, cuando creció, heredó el trono macedonio y él se sabía grande, ¿no? Por eso es magno. Y entonces él decidió llevar las fronteras de Macedonia lo más allá que se pudo. O sea, decidió establecer un imperio, un gran reino. Entonces, desde Macedonia, que es al norte de los Balcanes, domina toda la península de los Balcanes, domina Egipto, domina toda Asia Menor, pues todo lo que ahora es Irán, Irak y todo esto. Lo dominó Alejandro Magno y nos cuenta Plutarco, dijimos que llegó con su ejército hasta el río Ganges, ahí nos quedamos la última sesión que tuvimos en Zoom, ¿no? Hasta el río Ganges, ya de la India, ¿no? Ya de la India no pasó, porque dijo ya que flojera, el río está muy grande y no. Pero todo eso era el reino de Alejandro, desde Macedonia hasta allá. Ahora bien, Alejandro era muy joven, Alejandro tenía hijos pequeños, pero era muy joven, no tenía ni 40 años, yo le calculo, cuando en una de esas empresas asiáticas enfermó, según recuerdo, y murió, ¿no? O murió así, no recuerdo si en batalla o no, pero murió por alguna enfermedad, dejando al imperio acéfalo, porque justamente Alejandro, personificando el ideal platónico de filósofo rey, porque él había sido educado por el filósofo, había concentrado en su figura todo el poder, ¿no? Todo el destino del reino, o sea, él era el rey y ya, obviamente dejaba delegados o dejaba encargados en las diferentes regiones que conquistaba, pero él era el que tenía la última palabra de gobierno, ¿no? En todos lados, entonces tenían que estar al tanto. Y por ende, Alejandro también estableció a la filosofía aristotélica como la buena, la única que se podía conocer, que podía traer conocimientos, y estableció el griego ático, es el griego que se hablaba en Atenas, como el griego oficial del imperio, ¿no? El primer idioma oficial de todo este imperio. De hecho, dicen que la Biblia fue traducida primero al griego koiné, al griego de Alejandro, al griego ático, pues, ¿no? La Biblia, ya con los dos textos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya en tiempos después de Cristo, ¿no? Pero ahorita hablamos de eso. Porque Alejandro, pues, centró todo en su figura y en su filosofía y en todo esto. Entonces, cuando murió Alejandro, pues el imperio quedó acéfalo y no sabían qué hacer. Los diferentes delegados y que mandaban en los diferentes sitios, pues intentaron postularse o intentaron presentarse ellos como los nuevos reyes, nadie tuvo éxito, a los hijos de Alejandro o los mataron o las madres se escaparon con ellos, ¿no? O sea, para que no los mataran, y ya no pasó nada. Pero entonces, ante la incapacidad de todos los demás delegados y todos los demás gobernantes de las distintas regiones del reino de gobernar como Alejandro centralmente, o sea, todo el reino se fragmentó en diferentes reinos helenísticos que se llaman, ¿no? Es decir, se perdió la unidad política, entonces ya eran reinos macedonios, reinos griegos, reinos egipcios, reinos de Medio Oriente, etcétera, con lo cual se debilitaron políticamente y socialmente, ¿no? Fue una época como de inestabilidad política para estos reinos, estaba fragmentado. Ahora bien, la propia interpretación de la filosofía aristotélica, que era la buena para Alejandro, ya desde antes de su muerte se había ido dividiendo. ¿Por qué? Porque las lecturas que hacían los distintos filósofos de el texto aristotélico eran diferentes. Entonces, así como el imperio se dividió en reinos helenísticos, desde que Alejandro estaba con vida, la filosofía aristotélica central y absoluta, digámoslo así, también se fragmentó en diferentes filosofías helenísticas, escuelas helenísticas. Yo les dejé leer un par de textos al respecto, ya saben, la escuela estoica, la escuela epicúrea, la escuela cínica, la escuela escéptica, la escuela neoplatónica, que si bien las demás provienen directamente de la filosofía aristotélica, los neoplatónicos se brincaban a Aristóteles para recuperar a Platón, aunque también leían a Platón desde la versión aristotélica, que es la versión que dice que el platonismo es la teoría de las ideas. Acuérdense, ¿no? Que yo les dije que sí está en Platón, pero que no es algo que yo considero que Platón pensaba, ¿no?
Ahora bien, fragmentado el imperio y en reinos y fragmentada la filosofía en escuelas helenísticas, pues todos estos reinos, digamos, esto fue al final del siglo IV antes de Cristo, entonces todo el cuarto, bueno, lo que queda del cuarto y el tercero vivieron así, ¿no? Separados, inestables, intentando buscar cada reino su estabilidad política y social con diferentes posturas políticas, pero ya habíamos, esto es siglo tercero antes de Cristo, más o menos, y mientras tanto nosotros ya habíamos dicho, clases atrás, que Roma ya había sido fundada por los descendientes de Eneas por ahí del siglo V, quizás finales del sexto, ¿no? O sea, casualmente había sido fundada, ya había tenido sus años de monarquía, ajá, y ya era una república, por ese entonces, y ya empezaba a ser imperio, justamente el imperio romano comienza hacia el siglo segundo, primero antes de Cristo, y entonces mientras Roma ya se consolida como un nuevo estado, ¿no? Como un nuevo pueblo, pues, empieza a tener ansias de poder, porque los romanos siempre tuvieron la idea de que ellos merecían dominar, siempre se sintieron superiores. De hecho, toda la onda de que en nuestra época hay una corriente eurocéntrica que ya se pretende acabar, pues proviene del complejo de superioridad que tenían los romanos. De hecho, todos los reyes europeos se consideran herederos del poder romano, hasta los rusos, imagínense. Y de ahí viene esa actitud que hoy en día es tan cuestionada y tan rechazada, ¿no? Dada la pluralidad y todo esto. Pero bueno, los romanos se sabían amos del mundo y se sabían con derecho a dominar. Y en este establecimiento del imperio, que empiezan a dominar todo, porque Roma, yo les mandé un mapa de Roma, que dominaron desde Portugal, imagínense, Portugal y las islas británicas, Britania, desde ahí hasta Medio Oriente. ¿Por qué? En este tiempo, en el siglo tercero, segundo antes de Cristo, fueron incorporando a su ciudad, bueno, a Roma, que estaba en Italia, fueron incorporando regiones, dominando obviamente con el ejército, pero en el caso de los reinos helenísticos, como eran herederos de la grandeza griega clásica, con su arte, con su filosofía, con su pintura, con su drama, con todo esto, con su religión incluso, los romanos los vean con mucho respeto, porque los romanos siempre fueron filohelénicos, siempre les encantó cómo pensaban los griegos, siempre les encantó. De hecho, los romanos incorporaron, antes de que pasara todo lo del reino de Alejandro y todo esto, incorporaron la religión, los dioses, pues el panteón griego lo incorporaron a su propia religión. Ajá. Y tradujeron, ¿no? Pues convirtieron a Zeus en Júpiter, a Hera en Juno, a Afrodita en Venus, a Ares en Marte, a no sé, a Hermes en Mercurio, a Poseidón, ¿quién es Poseidón? Es Neptuno, creo que es Poseidón, Hades es Plutón, y todo esto, pues los van adaptando. Eros se convierte en Cupido, ya saben, porque lo respetan mucho, o sea, ellos piensan que los griegos tienen un buen sistema de pensamiento religioso, científico, filosófico, entonces invitan a anexarse a Roma, a todos estos reinos helenísticos, sin necesidad de atacarlos con el ejército, ¿no? Entonces, la mayoría de estos pueblos, reinos helenísticos, se incorporan a Roma sin mucha bronca, de tal manera que el imperio de Alejandro se convirtió en Roma. Aunque los romanos dijeron, no vamos a ir hasta la India, nosotros vamos a establecer los límites en el Medio Oriente, Irak, Irán, todo eso, ¿no? Entonces Roma fue desde Portugal hasta Medio Oriente, imagínense, es prácticamente todo el mundo, el norte de África, obviamente todo fue romano, lo que es el norte de Marruecos, norte de Argelia, Egipto, todos estos países, fueron dominados por Roma, o sea, todas estas regiones, no había países todavía, pero así como respetaban a los dioses griegos incorporándolos a su modo de pensar, pues también a las escuelas helenísticas las incorporaron al modo de pensar romano, porque el modo de pensar romano era mucho más práctico que el modo de pensar griego. Obviamente, si los romanos lo que querían era establecer un imperio más allá de lo que conocían, pues ellos tenían que filosofar de manera práctica. Entonces, las escuelas helenísticas les convenieron mucho, porque las escuelas helenísticas eran muy prácticas. Si ven,
porque buscaban, en vez de buscar la verdad y la esencia de las cosas como Aristóteles, porque esas ya las daba Aristóteles en su texto, bueno, en sus textos, las escuelas helenísticas más bien se orientaban a preguntar por el bien, por el mejor modo de vivir, por el mejor modo de vivir socialmente, individualmente también. Es decir, esta filosofía práctica helenística le vino muy bien a los romanos, entonces las asumieron. Y en Roma, ya sea Séneca, Cicerón, Tito Lucrecio y otros filósofos, simplemente fueron estoicos, fueron epicúreos, fueron neoplatónicos, o fueron cualquiera de estas versiones ya helenistas que ya existían. ¿Sí ven? Los romanos en ese sentido fueron muy respetuosos, y entonces no hubo filosofía original en Roma. En Roma simplemente fueron continuaciones de la filosofía helenística, respetando los principios aristotélicos y platónicos, ¿no? De alguna manera. Y no hubo filosofía original en Roma hasta que, uh, ya ha pasado el tiempo, ya en el siglo I, digamos, de nuestra era, ya no antes de Cristo, sino ya después de Cristo, surgió una corriente de pensamiento religioso llamada cristianismo, basada en la divinización de un judío que había nacido en Jerusalén. Ya saben ustedes, Jesús, él había sido judío, obviamente, pero que él mismo se decía hijo de Dios, se decía uno con Dios, etcétera, y que los romanos, al no tolerarlo, porque su religión oficial era politeísta, entonces, así como los romanos siempre perseguían a los monoteístas, a los judíos, entre otros, como religiones peligrosas para su modo de pensar, pues persiguieron a los cristianos siempre, ¿no? De hecho, ellos fueron los que castigaron, procesaron y crucificaron a Cristo. Los romanos, obviamente, ¿no? Porque era algún delegado romano el que estaba ahí, el rey Herodes, ¿no? Era romano. Entonces, ellos se deshicieron de Jesús, pero Jesús había tenido sus apóstoles, ¿no? Principalmente los evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, aparte de San Pablo y San Pedro, que son los dos grandes propagadores del cristianismo por Europa. Pues dejó un legado que se convirtió después en una religión, porque obviamente Jesucristo no fue cristiano. Jesús era judío y murió creyendo que la religión verdadera era el judaísmo, y ya son los apóstoles, los primeros cristianos, y los que empiezan a difundir la palabra de Jesús como la verdadera, como parte de este nuevo conjunto de libros, pues, que ya van a unificarse con el Nuevo Testamento, que ese es en común con los judíos, para ya establecer este nuevo modo de pensar, que es el cristianismo. Obviamente los cristianos, ya habíamos dicho nosotros, retomaron cosas de la filosofía griega, características del ser de Parménides, que es uno, que es eterno, que es perfecto, que no nació, que no murió, etcétera. Esas características del ser de Parménides se asumieron para el Dios cristiano. En la física, Aristóteles, él habla, ya dijimos nosotros que hablaba del movimiento de la naturaleza, pero llega Aristóteles a decir que el principio de todo esto del movimiento tiene que ser un motor. Obviamente el motor pone en movimiento las cosas, y el motor del movimiento natural tiene que ser un motor que es inmóvil. Entonces dice Aristóteles, hay un motor inmóvil que es el principio del movimiento de todo. Ese motor inmóvil fue interpretado por los cristianos como Dios también, solamente que no era un motor que ponía en movimiento lo que ya estaba ahí, sino que ponía en movimiento a aquello que no existía, es decir, creaba. Entonces los cristianos fueron asimilando el platonismo, el aristotelismo y muchas otras nociones griegas a su modo de pensar, a su texto religioso, a la Biblia y todo esto. De hecho, retomaban de Platón. Platón decía, bueno, el Sócrates platónico de la República y algunos otros textos decía que la idea de bien era la que iluminaba todo y nos permitía conocer las cosas. Bueno, ellos dicen, esa idea de bien es Dios, e ilumina, es decir, crea las cosas, y por eso nosotros las podemos conocer. Entonces, los cristianos se fusilaron a Platón, se fusilaron a Aristóteles, a los neoplatónicos, obviamente, y a muchas otras corrientes, bueno, muchos otros discursos griegos para adecuarlos a su modo de pensar. Y como en los primeros siglos de nuestra era, había neoplatónicos famosos como Plotino, ¿no? Como Porfirio y algunos otros, pues hubo muchas versiones, hubo el maniqueísmo y varias versiones que eran idealistas, que eran en este sentido platónicas, pero el cristianismo
adoptó la teoría platónica para sí mismo. Es decir, la primera parte de la época después de Roma, porque de hecho, les termino de contar, justamente cuando esto sucedió en el siglo I después de Cristo, y el cristianismo asumió varias ideas filosóficas para justificar sus propias creencias, pues el cristianismo se difundió por Roma, por toda Roma, y fue adquiriendo adeptos y adeptos y adeptos. La mayoría del pueblo romano se convirtió al cristianismo, porque obviamente, a diferencia de la ideología romana, en donde los amos mandan y los poderosos son los chidos, pues aquí el cristianismo le daba chance al pueblo, a los pobres. Les daba chance porque dice el texto bíblico que de los pobres será, dichosos los pobres, que de ellos será el reino de los cielos, ¿no? Y todo esto. Entonces, todo el mundo se hace cristiano en Roma, salvo las élites poderosas. Pero cuando todo el mundo se va siendo cristiano, pues las élites poderosas tienen que ir viendo qué onda y tienen que ir convirtiéndose ellas mismas, porque no se puede ir en contra de lo que cree el pueblo. Y fue en el siglo III, si mal no recuerdo, cuando Constantino, el emperador de Roma, se acaba diciendo, ya no puedo más con estos cristianos, voy a tener que renegar de la religión politeísta, calificarla de pagana, y yo mismo convertirme al cristianismo. Imagínense, el emperador de Roma se convirtió al cristianismo, entonces ya todo el pueblo decía, pues, a huevo, ¿no? Este es el bueno, a fuerzas, perdón, este es el bueno, y esta es la religión buena. Entonces, a partir del siglo III, todos los emperadores romanos tenían que convertirse al cristianismo, porque si no, iban a ser bastante impopulares. Y es, según yo, en el siglo IV, quinto, en el quinto, después de Cristo, que, ¿cómo se llama el emperador? Ay, Diocleciano, creo que es el emperador Diocleciano. Él ya no solamente se convierte al cristianismo, sino que dice, promulga una ley en donde dice, ahora la religión oficial en todo Roma, de Portugal a Asia Menor, es el cristianismo. Punto. Con eso le dio en todo a la religión pagana, pues ahora los perseguidos sean los paganos, no los cristianos, como al principio, y muchas, obviamente, seguían persiguiendo a los judíos, pues porque los judíos no creían o sea, solo creían la mitad de la verdad, que es el Antiguo Testamento, no la posterior. Entonces, dice Nietzsche en la genealogía de la moral que esta introducción del cristianismo en Roma fue una especie de virus que se fue propagando así por todo el imperio, hasta que, gracias a Constantino y a Diocleciano, pues se metió a lo más profundo de las estructuras políticas, de las estructuras bélicas, es decir, el ejército se convirtió cristiano, y obviamente un ejército cristiano que ya no se siente superior a los demás, ya no va a poder, ya no va a tener, ya no va a ser tan aguerrido, ¿no? Ya no va a ser tan fuerte, entonces se debilitó Roma. Y dice Nietzsche, esto permitió, Nietzsche y algunos historiadores, ¿no?, este debilitamiento de las estructuras romanas políticas y bélicas hizo posible que hubiera revueltas en el interior de Roma, ¿no? De hecho, San Agustín de Hipona es una región al norte de África. Agustín era romano, es uno de los padres de la iglesia cristiana, San Agustín, que él había sido maniqueo y él había sido neoplatónico y después se convirtió al cristianismo, pero él escribe, por ejemplo, en La Ciudad de Dios, que es un texto que él escribe de la decadencia de Roma, porque Roma ya está siendo invadida por pueblos bárbaros. Yo les dejé que vieran en un link más o menos algo de los bárbaros, ¿no? Cómo habían invadido Roma, todo esto, en las semanas pasadas. Justamente es que con el debilitamiento del ejército y de las estructuras políticas romanas, pues los pueblos llamados por ellos bárbaros, recuerdan que a todo aquel que no hablaba ni griego ni latín, le decían bárbaro, fueron invadiendo. El ejército ya no pudo contener las fronteras. Los francos que habían combatido con Julio César por la toma de la Galia, que es la actual Francia, finalmente entraron y se apoderaron de la Galia. Los visigodos fueron a la península hispánica y dominaron ahí, sacaron a los romanos. Los lombardos y los ostrogodos invadieron toda Italia. Los vándalos invadieron, los vándalos es otro pueblo, invadieron todo el norte de África. En tiempos de Agustín, o sea, Agustín está escribiendo La Ciudad de Dios cuando está viendo que las ciudades están siendo invadidas por los romanos gracias al debilitamiento que, entre otras cosas, se deben a la introducción del cristianismo, según Nietzsche, aunque también había problemas económicos y de otros tipos, ¿no? Pero entonces todo eso provocó que en el siglo V Roma cayera.
Roma cayera gracias a las invasiones bárbaras, porque los lombardos y los ostrogodos finalmente tomaron Roma en el siglo V, tomaron Roma y con Roma tomada cayó. Sin embargo, esto no se nos dice, pero desde Constantino, 2 siglos antes, el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo había hecho otra cosa muy importante para la historia, determinantísima para nuestra historia actual, de hecho, porque Constantino, aparte de convertirse al cristianismo, dividió al imperio en dos. Ajá. Porque él tenía 2 hijos y él no quería que se pelearan por la herencia, mejor digo, los dos van a ser emperadores, nada más que uno de los 2 hijos de Constantino iba a gobernar en Roma el imperio romano de Occidente, del cual somos herederos nosotros, ahorita vemos por qué, y del otro lado, digamos, por ahí por Polonia, Austria, Checoslovaquia, todo eso, era la división. De ahí, digamos, Alemania, Francia, todo eso, para acá, era el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma. Del otro lado, desde los Balcanes hasta Asia Menor y lo que ahora es Rusia, todo esto era el Imperio Romano de Oriente, que iba a tener capital en Constantinopla. Constantinopla es una ciudad actualmente Turquía, creo que es Estambul, que ya es una ciudad pues turca, obviamente, Estambul es la antigua Constantinopla, que también se llama Constantinopla porque fue la ciudad inaugurada por Constantino como capital del Imperio Romano de Oriente. Ajá. De hecho, Constantino gobernó Roma en Constantinopla los últimos años hasta que lo heredó a su hijo y al otro en Roma. ¿Sí ven? Es decir, eso es muy importante porque yo desde el principio del semestre he estado hablando del pensamiento occidental, de la sociedad occidental, de que Nietzsche critica la decadencia del occidente. Bueno, este mundo occidental que ha sido objeto de las críticas de Nietzsche y mías y todo esto, es este mundo que corresponde al occidente de Europa, que es donde era el imperio romano occidental, que obviamente tiene la influencia griega que quedaba ya en el oriente, pero que es asumido y deriva en lo que es actualmente, digamos, la sociedad global de hoy en día es la globalización de Occidente, que es el modo de pensar europeo romano, y por eso hay tantas broncas con ideologías y con modos de pensar eurocéntricos y todo eso, ¿no? Entonces, es clave esto que hizo Constantino, porque cuando Roma fue tomada por los lombardos y los ostrogodos, Roma cayó, pero el imperio de Oriente, el imperio de Constantinopla seguía vigente y siguió vigente toda la Edad Media, porque cuando cae Roma es tomada, obviamente la gran población romana es cristiana, entonces los godos, ostrogodos, visigodos, vándalos, francos, anglosajones, etcétera, todos se hacen cristianos. ¿Para qué? Obviamente no podían convertir, no podían matar a toda la población, no podían todo, o sea, simplemente ellos se asumieron como cristianos para que el pueblo romano fuera pueblo de ellos, ¿sí ven? Y se convirtieron en reinos ya no romanos, sino reinos europeos con el cristianismo en común. Y surgen los principales reinos cristianos de Occidente, que son Hispania, que después se convertirá en España, Britania, que después se convertirá en el imperio del Reino Unido, pues, de la Gran Bretaña, Francia, que es el territorio de la Galia, entre los Pirineos y el río Rin, Italia, que es la península en donde hay diversos reinos, porque no había un reino unificado, estaba en el reino de Milán, reino de Florencia, reino de Venecia, Roma, reino de Nápoles, etcétera, divididos, ellos no se unificaron sino hasta el siglo XIX, y después Alemania o Germania, ¿no? Obviamente es el otro reino, que surge, en donde también hay distintos reinos, pues, ¿no? De hecho, en esta parte de Germania, lo que ahora es Alemania y Austria y todo esto, se impone un imperio en el medievo llamado el Sacro Imperio Romano Germánico. Germánico porque está en este lado, en esta área, en esta zona, en esta región de Germania, que es Alemania, Austria, Checoslovaquia y todos estos reinos, con cierta influencia en algunos reinos del norte de Italia. Entonces el Sacro Imperio Romano Germánico va a ser un imperio mucho más pequeño que Roma, pero que va a tener va a ser va a ser uno de los reinos cristianos, el Sacro Imperio Romano Germánico, que será actualmente Alemania, Austria y el norte de Italia. Y mientras ya está Francia, ya está Hispania,
dividida, fragmentada en Castilla, Aragón, Portugal y algunas otras regiones, Cataluña, etcétera. Y Francia, Inglaterra, bueno, las islas británicas y todo esto, ¿no? Justamente todos estos reinos tienen en común que van a ser cristianos, ya no van a ser una unidad política como Roma, es decir, no van a ser uno solo, cada quien va a estar por su lado, con sus intereses y todo, pero lo que los va a unir va a ser la religión cristiana, porque al asumirse como cristianos van a tener claros quiénes son los enemigos. Los enemigos son los del Imperio Romano de Oriente, que ellos son medio enemigos y medio cuates, porque ellos también son cristianos, aunque ellos son cristianos ortodoxos. Por eso, aún a la fecha, el cristianismo ortodoxo es el que se maneja en Rusia, es el que se maneja en Grecia, es el que se maneja en todos esos países de Europa Oriental, que no es el catolicismo. El catolicismo es el cristianismo de Occidente. ¿Sí ven? Es decir, los ortodoxos no creen en el Papa porque ellos tienen su propia versión. Ajá. Y eso ha sido siempre. Entonces, los de Bizancio van a ser medio amigos, medio no, o sea, eran amigos cuando convenía y cuando no convenía no. Los verdaderos enemigos va a ser el Islam, ajá. Es decir, los árabes, ajá, en Medio Oriente van a ser los turcos después, que serán como una versión más fresca del Islam en la Edad Media, y serán los paganos, o sea, los que siguen creyendo en cosas antiguas, o serán los judíos, que ellos están regados por toda Europa, ellos no tienen un país nunca, hasta el siglo XX que les hacen Israel, ¿no? Pero entonces es la religión lo que hace que se unifiquen y que se garanticen que no se van a dominar unos a otros. Sí va a haber guerras, va a haber batallas, va a haber discusiones entre los diferentes reinos políticamente, pero todos van a unirse en común en contra de los infieles. Por ejemplo, las cruzadas son guerras que se hacen en contra de los árabes, en cuyas tierras está la ciudad santa en donde nació Jesús, según la historia, para evitar problemas, ¿no? O sea, cuando empezaban a guerrear y a tener problemas, justamente los reyes europeos decían, no, hay que hacer la paz. ¿Cómo hacemos la paz? Pues haciendo una guerra común. ¿Sí ven? Ahora, todo esto estaba pasando, o sea, Europa se consolidó como Europa cristiana. Sin embargo, en España pasó algo muy peculiar, porque aunque los vándalos y algunas otras regiones, tribus bárbaras, hicieron caer las ciudades africanas del Imperio Romano, el Islam, ajá, los árabes, pues, empezaron a dominar primero todo Medio Oriente y después todo el norte de África. Es decir, todo el norte de África se hizo árabe, lo cual provocó que en España, que es el país europeo más cercano a África, ya les he dicho, ¿no? Entre el puerto de Cádiz o Algeciras, creo que es, y Marruecos, hay un estrecho muy pequeño. De hecho, el estrecho de Gibraltar, que es ese estrecho, es más pequeño que partes del río de la Plata, imagínense, o del río Nilo. O sea, hay partes en ríos, incluso el Mississippi, tienen partes muy grandes los ríos. Bueno, este estrecho que es el paso del Océano Atlántico al Mar Mediterráneo es un estrecho muy pequeño. En barco te haces hora y media, sin bronca, ¿no? De España a Marruecos. Bueno, el que hubiera esta cercanía tal entre África y España hizo posible que los árabes invadieran España mediante el estrecho de Gibraltar. De hecho, en Ceuta, que es una ciudad española, pero en Marruecos, hay una estatua de Heracles, porque se supone que en la mitología Heracles juntó los dos continentes con su gran fuerza. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, por ese estrecho, los árabes llegaban a Hispania, que ya había sido dominada por los visigodos, ya habían sacado a los visigodos a los romanos, pero entonces llegaron los árabes y conquistaron España. Hicieron que los visigodos se fueran hasta el norte. Ajá. Entonces, la gran mayoría del territorio hoy español y portugués se hizo árabe. Y ahí establecieron el califato de Al-Ándalus. Al-Ándalus es una palabra, o sea, es el nombre árabe para la península de España, porque era el califato de Al-Ándalus, ¿no? Pero ya después, o sea, toda la Edad Media, España fue árabe, lo cual es muy importante. Ahorita les digo por qué no. No va a ser sino hasta el siglo XV, cuando los reyes católicos
ya se casan, que logran expulsar a todos los árabes de la península. Ese fue uno de los grandes logros, entre comillas, de los reyes católicos, aparte del viaje de Colón que descubrió, entre comillas, el continente americano, expulsó a los árabes y a los judíos finalmente, porque los reyes católicos en el siglo XV son el último eslabón de una cadena que surgió como un siglo atrás de la dinastía de los Trastámara. Ajá. De hecho, eran primos, Fernando e Isabel, pero uno era rey de Aragón y la otra era reina de Castilla. Fueron casados después de un gran periodo de reconquista. La historia española llama la reconquista cuando los pueblos visigodos cristianos del norte empezaron a expulsar a los árabes, mandándolos al sur, al sur, al sur, al sur. De hecho, por eso la región del sur de España actualmente se llama Andalucía, porque es lo que queda, lo último que quedaba de Al-Ándalus, las ciudades de Córdoba, la ciudad de esta, ¿cómo se llama? Sevilla, Cádiz, les digo, y todas las ciudades del sur de España son Andalucía, que es en donde están los grandes restos de la cultura árabe en España. Ajá. Pero bueno, eso es al final de la Edad Media, porque toda la Edad Media España fue árabe, predominantemente salvo el norte, y el resto de Europa era cristiana católica. La palabra católico viene de algún término hebreo que quiere decir universal, para contraponerse con los ortodoxos rusos, o bueno, ortodoxos de Constantinopla y de todo esto. Entonces, como ven, es un relajito la Edad Media, ¿no? La Edad Media, pero durante la Edad Media, en Occidente, ajá, predominó el platonismo de Agustín de Hipona, porque Agustín de Hipona, siendo un padre de la iglesia, él decía, es que Dios es la idea de bien, Dios nos permite conocer todo a través de las ideas. Esto es muy socrático, platónico, ¿no? Que es Dios el que crea las ideas de las cosas y las ideas las que se proyectan en las cosas individuales tal y como las conocemos, ¿no? De alguna manera. Entonces, de ahí el cristianismo fue muy platónico, agustiniano en este sentido, en la primera parte de la Edad Media. Sin embargo, como ustedes bien investigaron la semana pasada, hacia el siglo ya 9, 10, después de Cristo, se empieza a recuperar la filosofía de Aristóteles. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando la invasión, después de la invasión de los godos y de los lombardos, etcétera, todo lo que olía a paganismo lo quemaron, lo destruyeron, ¿no? Los textos de filósofos los destruyeron. O sea, el platonismo quedó porque tanto Agustín de Hipona como Plotino, como Porfirio y algunos otros que eran cristianos o eran de alguna manera idealistas, lograron permanecer, pues, ¿no? O sea, también el cristianismo era algo muy difícil, ¿no? O sea, había muchas versiones de idealismo en esa época, entonces era muy complicado, ¿no? Pero se mantuvo vivo el platonismo por esto, ¿no? Porque los autores eran idealistas, ¿no? Sin embargo, la versión aristotélica quedó en el olvido, salvo por los árabes, porque los árabes recuperaron los textos originales aristotélicos y los empezaron a traducir, los empezaron a comentar. Avicena, Averroes, Alfarabi y otros árabes recuperaron los textos aristotélicos y los comentaron. Ahora, cuando los árabes de España empezaron a tener relaciones con los europeos, franceses, italianos, etcétera, ya saben, relaciones comerciales a fuerzas, pues los europeos empezaron a recuperar textos árabes en donde hablaban de Aristóteles, e incluso los textos originales, ¿sí ven? Y entonces fue surgiendo la filosofía escolástica, que es una adaptación al cristianismo del modelo científico-filosófico de Aristóteles. Recuerden, de los silogismos, esto de los argumentos, esto de que por medio de los silogismos, a partir de premisas verdaderas, se llega a conclusiones verdaderas, se fue entendiendo todo en el medievo, en la escolástica, ¿sí ven? Y entonces surge la gran figura de Tomás de Aquino, que recupera, él es el gran comentador cristiano de Aristóteles, él recupera todos los textos aristotélicos en manos de los árabes, recupera los comentarios árabes y él va a escribir 12 tomos de una obra que se llama Suma Teológica y algunos otros textos en donde él va a escribir de todo. Él va a compendiar el conocimiento de todo, igual que Aristóteles.
él va a hablar de política, él va a hablar de sociedad, va a hablar de física, va a hablar del mundo, va a hablar de mucho, incluso de textos bíblicos. Hay comentarios al libro de Mateo, ¿no? Hecho por Tomás, hay comentarios al Apocalipsis de Tomás de Aquino, o sea, a la Biblia completa. ¿Por qué? Porque lo que hizo la escolástica, a diferencia de el idealismo de Agustín, que sí pegaba bien, o sea, sí empataba con las ideas cristianas, pero a diferencia de este idealismo de Agustín, la escolástica con Tomás de Aquino logra explicarlo todo de manera cristiana. Y si el cristianismo se presenta como el modelo completo, el modelo universal de conocimiento, entonces le conviene mucho más la escolástica, que a partir de silogismos va a poder explicarlo todo, ¿sí ven? Entonces en los textos de Tomás está el conocimiento del mundo, retomado de Aristóteles, ¿sí ven? Entonces eso funcionó muy bien y funcionó. Y el resto de la Edad Media, hasta el siglo XV, más o menos un poquito antes quizás, funcionaba la escolástica para saberlo todo, para conocerlo todo. De hecho, ya saben ustedes que en 1492 la reconquista cristiana en España tiene éxito con el matrimonio de Fernando y Isabel, que logran primero expulsar a todos los árabes de la península, después patrocinar el viaje del genovés Colón, que quería llegar a las Indias por medio del Atlántico. Obviamente no solo Colón, todo el mundo sabía que el mundo era redondo, que la tierra era redonda, que no era plana, ¿no? Sin embargo, a la iglesia no le convenía que el pueblo pensara eso. Ajá. Digamos, nosotros sabemos que desde Tales de Mileto se sabía que la tierra no era plana, sino una especie de circunferencia. Este, para la iglesia no le convenía para corresponder con las ideas bíblicas, ¿no? Porque si era redonda, era muy viable que hubiera otro continente. De hecho, tanto Platón como otros antiguos hablan de un cuarto continente que ellos llamaban la Atlántida. Ajá. Y en el medievo se sabía que muchos hablaban de la Atlántida, pero esto era un cuento que no le convenía a la iglesia, porque la existencia de la Atlántida o cualquier otro continente que hubiera en ese gran área de tierra, bueno, no de tierra, sino de mar, de océano Atlántico, entre Asia, entre el Oriente Lejano, China, Japón, la India, todo esto, y Europa, África, iba en contra de las escrituras, porque saben ustedes que en el diluvio, cuando Dios manda el diluvio por pecaminosos todas las criaturas, le dice a Noé que salve una pareja de cada especie animal, y él con su esposa son la pareja humana para repoblar la tierra ya con gente justa, ¿no? Bueno, se supone que dice la Biblia que Noé y su esposa tuvieron 3 hijos, cada uno de los cuales fue encargado de repoblar cada uno de los 3 continentes, uno en Europa, uno en Asia, uno en África. ¿Ah? Entonces, la existencia de un cuarto continente fuera la Atlántida o América, como la conocieron después, iba a contravenir el texto bíblico, porque ¿cómo es posible que estuviera poblado? ¿De dónde habían salido ellos si no eran descendientes de Noé? ¿Sí ven? Entonces, es todo un asunto ideológico ese asunto de la circunferencia de la Tierra, pero que no, Cristóbal Colón quiso aprovechar para comerciar con Oriente, porque a Europa le interesaba comerciar con Oriente sin tener que pasar por Bizancio o sin tener que pasar por donde estaban los árabes, ¿no? Casi como los griegos con Troya, ¿se acuerdan? Bueno, entonces Colón decía, pues yo puedo llegar por acá a las Indias, así las llamaba él, para poder establecer comercios, pero a Colón se le atravesó, él llegó a la isla del Salvador, bueno, llegó a El Salvador, no es isla, llegó ahí, según yo, o llegó a San Salvador, sí, bueno, ahí llegó a Cuba y a muchas otras islas, él no llegó a México, pero a este nuevo continente que, digamos, conquistó, o más bien, que atribuyó al poder del rey Fernando, ¿no? Y de la reina Isabel, y por eso la mayor parte del continente americano, salvo el Brasil y al norte de Texas, es español. Fue español por mucho tiempo, ¿sí ven? Ahora bien, en este tiempo que bueno, ¿por qué les digo esto del descubrimiento? Porque justamente lo que se impuso en América fue la filosofía escolástica, la filosofía de la escuela de Tomás de Aquino, ¿no? Y entonces todos los frailes, los monjes que vinieron a evangelizar aquí, después de la conquista, entre paréntesis, digo, entre comillas, conquista militar,
La evangelización fue una evangelización lograda por la escolástica, es decir, a los naturales de aquí se les enseñó que todo se podía conocer silogísticamente. Es decir, fue hasta el siglo XIX, ya con las independencias de los países y todo, que la escolástica dejó de tener vigencia en América, siendo que desde el siglo XV-XVI ya no tenía vigencia en Europa. Si ven, es que en América siempre vamos como algún periodo de tiempo atrasados con respecto a Europa. Bueno, ahí también sale ese prejuicio, ¿no? Pero lo que les voy es, la escolástica funcionaba muy bien. Funcionó tanto que garantizó la conquista en México, digamos, la conquista espiritual. Fue gracias a la escolástica, fue más poderosa que las armas y que todo esto para convertir a América digamos, en territorios europeos o bajo el dominio europeo, ¿no? Ahora bien, la cosa aquí se pone bien interesante, porque a pesar de que en América funcionaba esto y funcionó esto así, siempre hasta el siglo XIX, en Europa, desde el siglo XV, desde finales del siglo XV y todo el XVI, ya empezaban a surgir maneras diferentes de pensar. El propio viaje de Colón fue un ejemplo. O sea, el viaje de Colón era un desafío a las ideas oficiales de la iglesia. Nadie podía irse para allá porque si descubren ese continente extra, va a contradecir este asunto de la población, de la repoblación de la tierra por los hijos de Noé, ¿sí ven? Y otros asuntos. Entonces, eso fue un desafío y Colón se lo aventó gracias a que esta Isabel empeñó sus joyas y todo esto, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, o por ahí, Magallanes dijo, bueno, yo voy a rodear todo el continente africano para conocer qué tan grande es este continente y llegar rodándolo a la India también, lo cual sí hizo. Es decir, es una época de descubrimientos. Paralelamente, Galileo está diciendo, bueno, es que la Tierra no es la que se mueve alrededor del Sol, sino no es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol, porque la Tierra se mueve. Bueno, lo quisieron quemar por esto, ¿no? El famoso y sin embargo se mueve, es de cuando la Inquisición quería procesarlo. Copérnico decía, es que sí, la Tierra es la que se mueve, como dice Galileo, pero se mueve porque no está en el centro. Contrario a lo que pensaba Ptolomeo, que es el modelo cósmico tradicional, en donde la Tierra es el centro de todo, dice, no, el centro es el Sol. Y alrededor del Sol se mueve la Tierra junto con otros planetas. La Tierra no es tan importante, la Tierra es un planeta más que gira alrededor del Sol, que es más importante que los planetas. Entonces, todo esto contraviene a la iglesia y contraviene todo esto, contraviene a la escolástica incluso. Entonces, también por ahí van surgiendo teorías políticas nuevas como la de Maquiavelo, en donde ya el poder no se tiene porque Dios lo dé, sino porque el ser humano se lo gana. Y el ser humano utiliza a Dios. Dios no existe más que como herramienta de poder, diría Maquiavelo, lo importante es el dominio del ser humano sobre todo esto, porque el poder es lo más importante. Bueno, todas estas ideas políticas, científicas, geográficas, incluso en el arte, el arte medieval es bello, pero todo el arte medieval, por ejemplo, en pintura, en escultura, no tiene proporciones, no tiene perspectivas, es arte plano casi siempre. Bueno, los artistas, los pintores, fundamentalmente los italianos, ¿no? Los genoveses, los florencios, bueno, los de Florencia, ¿sí? Los florentinos, ¿sí? Los venecianos, todo eso, fueron redescubriendo en los griegos, en el arte previo al arte medieval, fueron redescubriendo perspectivas, justamente. Todo esto que el Vaticano ya tenía, o sea, ya controlaba, bueno, Roma, el Vaticano todavía no existía, era Roma, era la capital cristiana del mundo. Roma siempre tuvo esto. De hecho, en la Basílica de San Pedro hay un montón de esculturas, de pinturas y de cosas griegas y romanas que ahí están. Ajá. Las que no se robaron los ingleses para el Museo el Museo Británico están en el Vaticano, pues porque no podían presentarse ante el mundo, porque si los artistas pintan, esculpen y construyen todo esto con todas las herramientas de los antiguos, perspectivas, proporciones, etcétera, entonces la gente va a adorar las imágenes, no va a adorar realmente a Dios. Y ese es un pecado, recuerden, un mandamiento dice no adorarás imágenes, ¿no? Entonces, no, por eso el arte tenía que ser un arte, sí, consagrado de Dios, pero sin ser tan llamativo. Entonces los artistas empiezan a redescubrirlo y empiezan a redescubrir una mina de oro, digámoslo así, o sea, dicho actualmente, pues porque el arte
ya fue maravilloso. Si ustedes buscan arte medieval en Google y después buscan arte renacentista y ven a Miguel Ángel y ven a Leonardo y ven a Rafael, ¿no? O ven a Caravaggio, o ven a cualquiera de estos, en contraste con los medievales, parecen inmensamente superiores. Busquen en Google la Capilla Sixtina, ¿no? La creación del hombre, así se llama, del hombre, porque son Adán y Dios casi tocándose, o busquen la Academia de Atenas de Rafael, o busquen la misma Gioconda, ¿no? La Mona Lisa. Es una cosa tremenda en cuanto a perspectivas y proporciones y todo esto que no había en el arte medieval. Entonces se va dando un giro, una revolución en arte, en geografía, en ciencia, en todo eso, en filosofía, obviamente, que va a ser el Renacimiento. Entonces el Renacimiento va a empezar a separarse del medievo, va a empezar a separarse de las limitaciones que ponía la iglesia, ajá, de alguna manera. Sí, y entonces ese periodo del Renacimiento es lo que va a dar origen a la primera modernidad, ya en el siglo XVII, porque el siglo XV, finales del XV, XVI, todo es este siglo de cambio, de siglo de asimilación de estas cosas, porque es ir más allá de los límites de la iglesia, pero, bueno, de la ideología de la iglesia, pero sin renegar de la religión cristiana. Si ven, todos estos artistas, geógrafos, científicos, filósofos, eran cristianos, como sucedió siempre, ¿no? De hecho, también en el siglo XIX y XX la mayoría de los filósofos son cristianos, católicos, pues, al mismo tiempo que postulan otras cosas, ¿no? Pero entonces la idea es que este renacimiento pone en el centro de la reflexión al ser humano y a la facultad humana, que desde los griegos era la esencia, ese logos que decían los griegos, que después los latinos pasaron a ratio y los españoles a razón. Es decir, la razón se convirtió en el centro de todo. Y la razón era la que le posibilitaba al ser humano transgredir los límites impuestos por la iglesia. Es decir, la razón era la facultad humana que lo liberaba. La libertad se convierte en un producto de la razón. La razón le permite al ser humano ser libre y no conformarse con los límites que le imponen. Por lo tanto, la libertad será una reflexión importantísima en la primera modernidad, que será en el siglo XVII, con Descartes en Francia y con Bacon en Inglaterra. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien, vientos, vientos. Gracias, Ángel. Bueno, entonces ya en el siglo XVII, después de esto de todo esto de lo que les hablé, es de lo que les dejé hacer investigaciones, lecturas, todo esto en las últimas 2 semanas. Ahora, de Descartes y Bacon, pues pudieron haber visto en lo que les pedí de racionalismo y empirismo, pero vamos a hablar un poco de esto para darle más forma a todo esto. René Descartes primero, ¿no? René, para que no digamos, no le llamamos nomás por su apellido, René Descartes. Algunos lo traducen como Renato, Renato Descartes, pero bueno, Descartes era francés. Descartes es conocido como el padre de la modernidad, más concretamente el padre del racionalismo en filosofía. Ahora bien, todo esto que les conté, recuerden, yo les dije que guardaran un poco lo de Aristóteles. ¿Por qué? Porque este órgano aristotélico, este método aristotélico que es silogístico, porque puede, a partir de premisas verdaderas, llegar a conclusiones verdaderas. En el medievo, con Tomás de Aquino se convirtió en el garante de conocimiento. Toda la verdad estaba ahí, pero eso hacía que no pudiera haber conocimientos más allá de las premisas ya establecidas. Es decir, no podía conocerse nada nuevo, podía conocerse todo, lo que ellos pensaban como todo, pero ya no podía agregarse nada nuevo. Y como ya estaban descubriéndose cosas nuevas en geografía, descubriéndose cosas nuevas en astronomía, descubriéndose cosas nuevas en matemáticas o en muchas cosas, decían los filósofos, bueno, es que ya el modelo escolástico medieval basado en el aristotélico no nos alcanza, no está padre. Necesitamos un nuevo método para que la ciencia, para que la razón humana pueda producir o encontrar conocimientos nuevos. Entonces, el texto es a Descartes le interesaba la ciencia, ¿no? Él tenía un tratado de óptica, tenía también estudios matemáticos. De hecho, si ustedes llevaron, creo que es Mate 2,
donde llevan geometría analítica, ¿no? Que les dicen en el plano cartesiano, les dicen, pues busca la ecuación de la curva de no sé qué. Bueno, ese plano cartesiano es el plano de Descartes, justamente. Al conocimiento de Descartes se le llama conocimiento cartesiano. Es decir, René Descartes inventó el plano cartesiano para hacer geometría a partir de la razón. Porque si ustedes recuerdan las ecuaciones de la recta, de la curva, de no sé qué, de la pendiente o no sé cómo lo llaman ellos, pero las formas o las figuras geométricas se construyen a partir de puntos matemáticos. Ajá. Son puntos en el espacio. El punto 7x, o sea, 7 del eje de las x, con el menos no sé cuántos de las y, es decir, va a estar abajo, ¿no? Y ahí van construyendo los puntos que después, uniéndolos, se trazan curvas, se trazan rectas, todo. Bueno, la geometría analítica es precisamente esto, racionalizar matemáticamente incluso el trazo de figuras geométricas, porque cualquier figura geométrica se puede encontrar en un plano cartesiano para encontrar la racionalidad que tiene. Incluso las asíntotas, ¿no? Que se juntan, pero nunca se tocan. Bueno, eso es algo racional, algo, no, algo geométrico racional, pero no, no dibujable espacialmente, por lo menos no completamente, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque Descartes se dispone a buscar o a proponer un nuevo método que sea distinto al órgano silogístico aristotélico y medieval. Entonces, la obra que en filosofía se llega a considerar la principal o la introductoria a la filosofía de Descartes se conoce como el discurso del método. Porque él va a buscar o a proponer cuál sea el nuevo método que permita a la ciencia encontrar conocimientos nuevos acordes con la realidad nueva que se está descubriendo y viviendo en ese tiempo después del Renacimiento. ¿Sí ven? Entonces, en el discurso del método de Descartes dice, a ver, él era francés, fue educado, fue a la universidad, ¿no? Él viajaba porque su familia era acomodada, conocía gente, había leído, conocía todo esto de la lógica aristotélica, etcétera, etcétera. Y él dice en el discurso del método, un buen día me puse a pensar en todos los conocimientos que yo tenía o creía tener, y eran muchos, eran muchísimos, porque pues, yo había viajado, ya había estudiado todo esto, ¿no? Sin embargo, me puse a pensar cuál de todos esos conocimientos era verdadero, porque me interesaba la verdad, y me di cuenta que ninguno, porque me di cuenta que de todos esos conocimientos que yo creía tener, yo podía dudar que fueran ciertos. Es decir, yo podía creer todo lo que Aristóteles decía y que eso no fuera cierto. Yo podía creer todo lo que mis experiencias me decían y que no fuera cierto. Yo podía creer todo lo que se me educó en la escuela y que no fuera cierto. Y con lo que no es cierto o lo que puede no ser cierto, no se hace ciencia. La ciencia se hace con la verdad, dice él. Entonces, Descartes inaugura su método con un primer paso que es la duda, que la tradición llamará duda metódica, porque es la duda que inaugura el método de Descartes. Yo dudo de todo. Puedo creer incluso que yo no soy, estas manos no son mías, que yo no soy este greñudo que estoy viendo en la pantalla. Yo puedo dudar que yo soy quien he creído siempre que soy, porque es posible, y lo dice tal cual, es posible que algún genio maligno me esté engañando y me esté imponiendo esas creencias en la mente como si fueran verdades. Y no es cierto, yo puedo dudar que yo soy quien siempre he creído que soy. Yo puedo dudar que mis sentidos me dicen verdad. Por ejemplo, cuando yo me asomo por la ventana de mi departamento, vivo en un quinto piso, me asomo a la calle y veo a las personas. Y le hago así y las personas se ve que caben en este espacio, porque yo las veo chiquitas. Ah, es que mi vista me está engañando porque las personas no son de ese tamaño. Cuando yo baje y vea de qué tamaño son las personas, va a ver que son o de mi tamaño o más o menos. Si ven, la vista me engaña. Igual el oído, porque de repente puedo oír yo algo y yo digo, es un dinosaurio. Y no es un dinosaurio, simplemente es el perro del vecino. El oído también me engaña. Puede estar tocando algo que digo, qué padre se siente, y abro los ojos y es algo espantoso, no sé. Es decir, el conocimiento de los sentidos también nos engaña. Entonces, ese no va, la ciencia no puede sustentarse ni en la experiencia, ni en los sentidos, ni en la tradición escolástica, ni en la tradición aristotélica, ni nada así.
¿De qué es de lo único que no puedo dudar? Porque la ciencia debe ser algo de lo que no se duda. Y dice Descartes, yo dudo de todo menos ¿de qué? ¿Se les ocurre a ustedes de qué es de lo único de lo que no se puede dudar? ¿No saben? ¿Siguen ahí? Bueno. Sí, estamos aquí, profe. Bueno, sí, gracias. Aquí estamos. Gracias, Alet. Gracias, Fernanda. Bueno, bueno, se puede dudar de todo menos de que se está dudando, porque el que yo esté dudando, o sea, la duda necesita de alguien que dude, y si no estoy yo dudando, entonces ¿quién está? ¿Sí ven? Entonces, yo puedo dudar de todo menos de que yo dudo, y porque dudo, yo sé que pienso, porque la duda es una forma de pensamiento. Esa es la única verdad indudable, que estoy yo y que yo soy una cosa que piensa. Ahora, ¿por qué pienso? Entonces, o bien luego, existo. La frase de Descartes es pienso, luego existo. O sea, me doy cuenta de que existo porque yo estoy pensando, porque estoy dudando, ¿sí ven? Esa es la única cosa de la que no puedo dudar, de que hay una cosa, yo, que piensa. Pero de inmediato surge la problemática. Bueno, ¿en qué piensa esta cosa que piensa? Bueno, pues puede pensar en otras cosas, piensa en otras cosas, porque incluso la duda que estoy teniendo es duda acerca de otras cosas. Entonces hay otras cosas, pero ¿qué son? ¿Cuál es la característica de la que no puedo dudar de esas cosas? Puedo dudar que mi teléfono sea azul, como acá, que sea rectangular, me lo puedo estar imaginando así. Puedo estar, vieron Matrix, ¿no? Yo puedo estar pensando que la vida es una cuando en realidad la vida es otra, como en Matrix, por ejemplo. Ajá. Pero no puedo dudar de que estoy dudando de otras cosas, es decir, de que yo soy una cosa que piensa en otras cosas. Hay cosas, pero ¿cuál es la única característica indudable de estas cosas? Que tiene características que son medibles. Él dice extensas. Hay cosas extensas. ¿Y por qué extensas? Porque las extensiones, sea longitud, sea peso, sea tamaño, sea temperatura, lo que sea, son extensiones medibles. Y cuando algo se mide, se traduce en números. Es decir, aquí lo escribo, ¿no? Las cosas extensas son cosas medibles y las cosas medibles son cuantificables. Y las cantidades son números. Y de los números no puedo dudar. Porque ningún número es igual al otro. Ningún número es confuso. El 1 es diferente del -1 y es diferente del 1.000001 y es diferente del 0.9999999. O del 2 o del 3 o del 3 millones o del 30. ¿Sí ven? Los números son indudables, dice Descartes. La ciencia debe estar fundamentada en conocimientos claros y distintos. No hay nada más claro y más distinto que los números. ¿Cómo distinto? Pues ningún número es el otro, ninguno. 2 es 2 y nada más. 2 no es -2, 2 no es 2.0001, 2 no es 2 a la 2, no, 2 no es raíz de 2, ¿sí ven? 2 es 2 y ya. Entonces no hay nada que sea tan claro y tan distinto de todo lo demás como los números. Entonces los números son las únicas cosas que me dicen verdad. Por eso las cosas que hay son cosas extensas, porque a mí no me interesa el color, o sea, el color, la forma, o nada de ninguna de esas características que se perciben con los sentidos de las cosas, sino las cosas que se perciben con la razón de las cosas, es decir, las cantidades. Hay una cosa que piensa y una cosa que piensa en las cantidades de las otras cosas. Y así, la cosa que piensa va conociendo lo que haya, conociendo las cosas mediante sus cantidades, mediante los números que les corresponden. Y así puedo incluso trabajar con esas cosas. Por lo tanto, el racionalismo, inaugurado por Descartes, pone en la cima de todo a la matemática. De hecho, años después, Isaac Newton tomará la matemática para cimentar la física, lo que surge la física matemática, que hasta la fecha es la ciencia más poderosa que hay, o sea, que más abarca y que más nos dice. ¿Sí ven?
Entonces Descartes dirá, pienso, luego existo. Solo existe aquello en lo que yo puedo pensar, y en lo que puedo pensar sin duda alguna son las matemáticas. Y ya. Por eso, el plano cartesiano, lo que importa no es la rayita que pintan al final, lo que importa son los puntos que son racionalizables, ¿sí ven? Y si ustedes piensan, por ejemplo, en el CCH, Colegio de Ciencias y Humanidades, si le quitamos las humanidades, si fuera nomás CC, Colegio de Ciencias, son ciencias matemáticas, por un lado, que son las ciencias racionalistas, digámoslo así, que es como se descubren los planetas, por ejemplo. ¿Por qué saben los científicos que hay una galaxia a X número de años luz? No porque la han visto, sino porque la han calculado, la han medido. Y si los cálculos les dan tal cosa, ahí hay una estrella, segurito. Ahí hay una galaxia, segurito. Después van a construir telescopios capaces de llegar allá, pero ellos ya saben que hay galaxias ahí y lo saben por el cálculo. Nada más, si ven, a la fecha, las matemáticas son la ciencia, pues la ciencia mayor de todas, la ciencia más racional. Y bueno, eso es posible gracias al racionalismo cartesiano. Obviamente hay cosas que vemos, o sea, no puedo dudar que hay cosas, o sea, esa es una exageración cartesiana, una exageración metódica cartesiana, porque él quiere hacer ciencia y la única ciencia que se puede hacer no es de las cosas como las veo, o con colorcitos o tamañitos o figuritas, no, es la ciencia que se puede racionalizar matemáticamente. Es decir, si hay cosas, pero de esas cosas no puedo hacer ciencia. De esas cosas puede haber invenciones, puede haber retórica, puede haber lo que sea, pero no ciencia estrictamente, porque la única ciencia es racional. ¿No? Entonces, el racionalismo cartesiano permite a las ciencias liberarse de la filosofía, separarse y decir, nosotros hacemos ciencia porque nosotros conseguimos cosas nuevas, 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 nuevas. A la filosofía no le interesan las cosas nuevas, le interesa regresar a las preguntas fundamentales. Entonces a la ciencia nueva, inaugurada por Descartes, no le interesa hacer filosofía, entonces se separan. ¿Sí ven? Obviamente hay científicos que hacen filosofía y hay filósofos que hacen ciencia, pero hacen cosas distintas. ¿Sale y vale? Ahora bien, por otro lado, y con esto ya va a ser más rápido, y con esto termino, en Inglaterra surge Francis Bacon de Berulamia. Francis Bacon, no confundir con hay un artista contemporáneo que se llama Francis Bacon, que hace pintura contemporánea y ese tipo de cosas que a mí no me gustan ni le entiendo, pero Francis Bacon es de tiempos de Shakespeare, ¿no? Del siglo XVI, XVII, y Francis Bacon, no, es después de Shakespeare, de hecho Shakespeare ya había muerto, Roger Bacon es el que es contemporáneo de Shakespeare, pero bueno, Francis Bacon, él en Inglaterra, no en Francia, no en el continente europeo, sino en Inglaterra, él escribe una obra llamada, a ver, Francis Bacon, él funda el empirismo. Su obra se llama Novum Organum. Ahí está directamente diciendo, no, ya no me sirve el órgano aristotélico ni medieval. Yo necesito un nuevo órgano, o sea, un nuevo método justamente para hacer ciencia. Y Bacon dirá, bueno, el racionalismo que dicen que por ahí por Francia está haciéndose de moda, está padre, sí, la razón es el centro, sí, recuerden con el Renacimiento, la razón se puso en el centro de la reflexión porque es la que liberaba, ¿no? Pero entonces, dice Bacon, bueno, sí es que la razón sí nos puede decir muchas cosas, pero también nos puede inventar muchas cosas, porque puede incluso hablar de cosas que no están presentes o que no ha visto a nadie, y a mí no me parece que eso sea conocimiento. Entonces dice Bacon, no, la razón, sí, el conocimiento nuevo debe ser racional, pero esa razón debe estar limitada o debe estar controlada. ¿Por qué? Justamente por los límites de la experiencia. No hay nada verdadero que yo pueda pensar racionalmente que yo no haya percibido con mis sentidos antes. Nada. ¿Sí? Es decir, todo aquello sobre lo que la razón puede pensar verdaderamente es de aquello que ha llegado a nosotros por medio de los sentidos necesariamente. O sea, hay
discursos, por ejemplo, mitológicos que hablan de criaturas, centauros, minotauros, que no existen. Bueno, el minotauro es una cabeza de un toro y sí conocemos las cabezas de los toros y un cuerpo de ser humano, sí conocemos los cuerpos humanos. ¿Sí ven? No hay, o sea, no hay nada nuevo en ningún mito, en ningún lugar, en la imaginación. Nosotros podemos soñar con cosas que nos espantan porque nunca las hemos visto, pero si pensamos un poquito, podemos separar cada una de esas cosas o de las características de esas situaciones o cosas que no hemos visto y darnos cuenta que sí las hemos visto en diferentes contextos o en diferentes situaciones. Si ven, la matemática, o sea, como extremo de la razón, no puede imaginarse cosas nuevas, sino cosas que sí hay. Es decir, podemos calcular que hay galaxias. Esto no lo dice Bacon, digo, tampoco Descartes, porque ellos están muy atrasados, pero podemos calcular matemáticamente galaxias porque ya hemos visto que hay planetas. La Luna misma se puede calcular con una ecuación muy, muy sencilla, yo creo, ¿no? O sea, y la Luna la vemos. Puedo calcular dónde está Venus y a Venus lo vemos como estrella. Puedo calcular dónde está, creo que se ve hasta Saturno en cielo despejado, no en la Ciudad de México. Creo que hasta Júpiter o Saturno se puede ver. Creo que Júpiter, más bien, porque está muy grandote, se puede ver como estrella. O se puede ver las constelaciones, ¿no? Aldebarán, en Tauro, lo que sea, se pueden ver. Y a partir de esas que se ven y se calculan, se puede ir calculando las que no se ven. Pero diría Bacon, todos esos cálculos de lo que no se ve, parte de los cálculos de los que sí tuvimos experiencia. ¿Vale? Incluso los cálculos para localizar estrellas son los mismos cálculos que puede haber para localizar ciudades en un mapa. Ajá. Si ven, debe haber los cálculos, solamente que a la ciencia de ahora no le interesa calcular dónde está Missouri, porque ya saben dónde está Missouri, o dónde está la Ciudad de México, porque ya saben dónde está la Ciudad de México, ¿no? Entonces, los cálculos ya son de cosas que no hay, pero todos esos son razones que piensan con base en cosas de las que sí se tiene experiencia. Si ven, la razón no puede hablar verdaderamente de cosas que no existen o que no han llegado a nosotros por medio de los sentidos. Las impresiones sensibles son el origen de todo conocimiento. Dice Bacon, por ejemplo, hay muchas falsedades que se imponen como verdades a las personas porque manipulan o acomodan verdades empíricas. Por ejemplo, el famoso pasaje de la Biblia en donde Jesús hace el milagro de convertir agua en vino, ¿no? Dice Bacon, no, eso es una mentira, porque no hay experiencia de eso. Hay experiencia del vino, hay experiencia del agua y hay experiencia de gente que cree en Dios, que cree en los milagros. Hay experiencia de gente que cree que podría convertirse el agua en vino o cualquier cosa en cualquier otra. Pero esa transformación del agua en vino o de cosas en oro o lo que sea, esos milagros son solamente artimañas retóricas a partir de cosas de las que sí hay experiencia. Si hay agua, si hay vino y si hay un Señor que dice que es Dios y hay gente que le cree. Y entonces, si la gente parte de la creencia de que él es Dios, entonces va a partir de la creencia de que ese hombre hace milagros. Y entonces si le dicen, pues así convierte el agua en vino, van a decir, es cierto, y ahí hay un milagro, y eso demuestra que es Dios. Bueno, eso ya sería un razonamiento falaz, diría Bacon, equivocado, pero eso está muy enraizado en la mente de las personas, como la existencia de unicornios o la existencia de brujas, de fantasmas, etcétera, que bueno, son cosas que partimos, o sea, cualquier criatura fantasmal o cosas así serían combinaciones de cosas de las que sí tenemos experiencia, que nosotros nombramos de alguna manera que creemos que no. ¿Sí ven? Entonces, Bacon dirá, toda propuesta racional debe estar cimentada o justificada en experiencia. La experiencia para la ciencia no va a llamarse experiencia, sino experimento, que el experimento ya es un acondicionamiento de las experiencias. Y regresamos al CC, sin humanidades, o sea, el Colegio de Ciencias es Colegio de Ciencias Matemáticas Racionalistas y Ciencias Experimentales, empiristas. Ahí está el impacto de Descartes y Bacon hasta la fecha. Ya la H, la de humanidades, pues ya tiene que ver más bien con ciencias o asignaturas que se ganaron
la presencia de la educación de los jóvenes en el siglo XIX y en el XX, ¿no? O sea, la filosofía, literatura, sociología, bla, bla, se fueron ganando o fueron incorporándose a la educación de los jóvenes con el paso del tiempo, pero las matemáticas racionales y las experimentales, física, química, biología, fundamentalmente, están ahí desde Bacon y Descartes. ¿Sí? La mayoría de los filósofos de territorio británico serán empiristas, la mayoría de los filósofos en territorio europeo continental serán racionalistas. Ajá. Hasta, bueno, de hecho, la ilustración del siglo XVIII, con Voltaire, con Montesquieu, con Rousseau, con Locke, con Edmund Burke, con Hume, tendrá sus propuestas empiristas y sus propuestas racionalistas, todas ellas en aras a la mejora social y la mejora de la educación. Ahora bien, la modernidad pasa siglo XVII, siglo XVIII con esta ilustración hasta que surge Kant en Alemania, bueno, lo que es Alemania, en ese entonces no, para decir, ¿saben qué? No voy a acabar yo con las discusiones, no es que sean racionalistas por un lado y empiristas por otro lado, las dos propuestas de Kant están mal. Y yo les voy a decir cuál es la propuesta que está bien. Ajá. Para que ya se dejen de pelear. Llevamos 2 siglos peleándonos por si la razón es primero o la experiencia es primero. Yo les voy a decir cuál es la neta del planeta en cuestiones epistemológicas, pero Kant es muy complicado y yo ya les dije muchas cosas hoy, entonces de Kant hablamos la semana que viene. ¿Sale y vale? Sí. Sí, profe. Está bien. Sí, profe. Va, sí, 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 profe. escuché, sí fueron muchas cosas las que dije, sí medio siguieron el hilo, ¿no? Sí entendieron todo, digamos, a grandes rasgos, sí me siguieron, ¿no? Para ver cómo se ha ido transformando todo esto y cómo la historia es importantísima para comprender también todo esto, ¿no? De hecho, yo creo que es fundamental tener en cuenta que todos estos cambios de pensamiento, estas diferentes propuestas filosóficas, científicas, responden también a un proceso histórico que va encaminándose en un proceso de conformación civilizatoria, entre comillas, que es la occidental. Obviamente ha sido la buena desde el medievo hasta, bueno, desde Roma hasta acá, pero justamente ya en el siglo XXI ya se está poniendo en cuestión si es la buena o no, simplemente es una que debe permitir o abrirse a las otras, ¿no? Y ya veremos si eso es posible en los siguientes años, pero bueno, sí me siguieron, ¿va? Sí, Ok, profe. pues bueno, ya me cansé muchísimo porque sí, ya tenía rato que no daba clase, qué bonito dar clase otra vez, pero bueno, entonces si no hay dudas, comentarios o cualquier cosa que quieran decir, entonces pues yo creo que me despido, ¿no? ¿Hay dudas o comentarios? No, creo que no. Ahorita creo que no. Ok, entonces ahí, Profe, ¿qué pasó? solo una pequeña duda. Dime. ¿Entre qué días dijo que se podía enviar lo del libro? Ajá, lo del libro y lo de el punto extra de la novela, desde el 29 de noviembre hasta el 10 más o menos de diciembre, en cualquier día de esos, a mi correo institucional, que es el que les escribí, josedaniel.pinon@csh.unam.mx. Va, los que no tienen libro, porque no lo compraron por lo que fuera, mándenme mensaje al WhatsApp diciendo yo no tengo, y ya yo en la semana les mando el cuestionario que suple un poquito ese porcentaje. ¿Sale, vale? No, el gris es para el punto extra. Lees la novela y haces un comentario para un punto extra. El azul es el que tienes que contestar todo, leer todo. Bueno, deberían haberlo estado haciendo desde principios del semestre para complementar la clase. Bueno, quizás si no lo has hecho, pues ya vas a recordar muchas cosas. Cuando lo leas, ve respondiendo todo y eso es lo que me tienen que mandar a partir del 29 de noviembre. Va. Ok, bueno, si no hay más dudas, más comentarios, me despido de ustedes. Fue un gustazo estar aquí otra vez. Cuídense muchísimo, sean muy felices y nos vemos la semana que entra.